¿Has escuchado la historia de cómo una princesa se convirtió en un espíritu de transformación después de caminar por el camino hasta que sus ropas se rasgaron? Laroye a todos. Hoy te contaré cómo María Farrapo se integró a la falange de María Mulambo. Relatos breves. Érase una vez, en un reino de vastas tierras y riquezas incontables, una joven princesa llamada Magdalena. Hija única del rey, fue criada con todas las regalías y privilegios que la realeza podía ofrecer. Su cuna estaba adornada con oro y seda, sus vestidos eran bordados con los más finos hilos de plata, y sus banquetes estaban repletos de delicias traídas de tierras lejanas. Desde pequeña, fue preparada para su destino. Un día gobernaría al pueblo junto a un marido elegido por su padre, un noble de linaje puro y respetable, que garantizaría alianzas estratégicas y mantendría el equilibrio del reino. Pero Magdalena era diferente. Su espíritu era inquieto, su mente curiosa y su corazón ansiaba por algo más allá de los salones lujosos y las normas de la corte. Desde niña, cuestionaba las reglas impuestas por el palacio, desafiaba a los tutores que intentaban moldearla a la imagen perfecta de una futura reina y escapaba siempre que podía para observar a los guerreros del reino entrenando en el patio. Admiraba la fuerza y la disciplina de ellos, la forma en que manejaban espadas y arcos. Más que cualquier otra cosa, deseaba luchar junto a ellos. Mientras las otras damas de la nobleza soñaban con matrimonios grandiosos y coronas relucientes, Magdalena soñaba con batallas, aventuras y un destino que fuera elegido por ella, y no impuesto por las tradiciones del trono. Su espíritu indomable siempre causó roces con el rey, que veía en su hija una llama difícil de extinguir. Mientras las jóvenes de la nobleza pasaban los días aprendiendo bordado, etiqueta y diplomacia, Magdalena escapaba a los campos de entrenamiento, donde, oculta entre las sombras de las murallas, observaba a los soldados manejar espadas, lanzas y arcos. Pero observar no le bastaba. En secreto, convenció a uno de los guerreros más experimentados para que le enseñara a luchar, cambiando las lujosas joyas de sus cofres por lecciones de combate. Su cuerpo aprendió la fuerza de las espadas, sus ojos adquirieron la precisión de las flechas, y su corazón se llenó de la adrenalina de cada entrenamiento. Cuando el rey se dio cuenta de que su hija no era como las otras damas de la corte, intentó domarla con todos los recursos que le otorgaba el poder. Profesores rigurosos fueron convocados para corregir su conducta, niñeras atentas fueron designadas para impedir sus escapadas, e incluso promesas de una vida lujosa, repleta de vestidos exuberantes, joyas raras y fiestas grandiosas, fueron hechas para seducirla. Pero nada sirvió. Magdalena quería más que seda y oro. Quería aventura, quería el mundo. El brillo de las coronas no le interesaba, su corazón latía por lo desconocido, por las tierras lejanas más allá de las puertas del castillo, por el viento de libertad que susurraba promesas de una vida mucho mayor que aquella que su padre había planeado para ella. En una noche de luna plateada, cuando la brisa fría acariciaba las murallas del castillo y todos dormían en sus aposentos lujosos, Magdalena tomó la decisión que ardía en su corazón desde hacía tiempo. No podía vivir más encerrada dentro de muros, rodeada de órdenes y expectativas que no le pertenecían. Con el corazón acelerado, se vistió con un manto oscuro, escondió un puñal bajo la ropa y guardó algunas monedas en su cinturón. Sabía que no podía llevar nada que delatara su origen, pues el mundo fuera del castillo no perdonaba a los tontos que se exponían. Antes de partir, echó un último vistazo a los corredores dorados donde había crecido, pero no dudó. Por primera vez, se sentía dueña de su propio destino. Los primeros días fueron como un sueño. El olor de la tierra mojada después de la lluvia, el viento soplando contra su rostro mientras cabalgaba por los caminos abandonados, la ausencia de guardias o preceptores dictando sus pasos, todo esto era la esencia de la libertad que siempre había deseado. Sin embargo, la euforia pronto dio paso a la cruel realidad del mundo fuera del castillo. Sin protección, sin comida, sin un rumbo definido, Magdalena vagó por caminos polvorientos, enfrentando el frío de las noches solitarias y el peso de la incertidumbre. Los mantos que antes parecían garantizar anonimato, ahora eran solo trapos que poco protegían del viento helado. El brillo de la aventura comenzó a mezclarse con el miedo a lo desconocido. Fue entonces cuando, al amanecer de un día nublado, sus pasos la llevaron a un pueblo distante, un lugar humilde, con casas de madera y calles de tierra batida,
pero repleto de personas que parecían pertenecer a un mundo muy diferente del que ella había venido. Allí, entre comerciantes, campesinos y forasteros, Magdalena entendió que su viaje apenas comenzaba. Sin revelar su origen, Magdalena recorrió las calles del pueblo en busca de trabajo, pero pronto se dio cuenta de que el mundo fuera de las murallas del castillo era implacable para una joven sola y sin experiencia. Sus manos, acostumbradas al toque delicado de sedas y joyas, no sabían arar la tierra como los campesinos, ni forjar hierro como los herreros. Su nobleza, antesímbolo de privilegio, no le servía allí. Las puertas se cerraban ante ella, una extraña sin nombre, sin pasado y sin referencias. Con el paso de los días, el hambre se convirtió en una compañera constante, y Magdalena se vio obligada a escabullirse por los callejones, mendigando algunas monedas y aceptando restos de comida siempre que podía. Pero su mente aguda pronto encontró formas de sobrevivir. Aprendió a escuchar conversaciones, a percibir miradas, a entender el juego silencioso de intercambios y favores. Si no podía confiar en la fuerza de sus brazos, confiaría en su astucia. Así fue como cruzó el camino de una figura enigmática, una anciana hechicera de ojos penetrantes y piel marcada por el tiempo, cuya presencia parecía llevar el peso de siglos de conocimiento. La llamaban Zaira, y pocos se atrevían a pronunciar su nombre sin reverencia o miedo. Sabia y misteriosa, la mujer vio algo diferente en Magdalena, una inquietud, un potencial adormecido. En lugar de rechazarla como los demás, le ofreció un refugio modesto y, más que eso, un propósito. Bajo su tutela, la joven aprendió los secretos de las hierbas, de las pociones y de los encantamientos. Cada planta, cada raíz, cada susurro del viento traía una enseñanza. Magdalena descubrió que su mente absorbía el conocimiento con una rapidez inusual, como si la magia siempre hubiera estado en su sangre, solo esperando ser despertada. Pronto, el nombre de la joven comenzó a esparcirse por la aldea. Venían de lejos en busca de sus dones, algunos suplicando por curaciones, otros susurrando deseos de venganza. Así, Magdalena, la princesa que renunció al trono, se convirtió en aprendiz de lo oculto, caminando entre los misterios de la magia y los peligros de un mundo donde el poder siempre tiene un precio. El tiempo pasó, y Magdalena ya no era más la joven de gestos delicados y habla contenida, moldeada por la etiqueta de la corte. Sus vestidos de seda habían sido reemplazados por harapos gastados por el tiempo, y su piel, antes protegida por velos y perfumes, ahora llevaba las cicatrices de la vida dura que había elegido. Las manos, antes acostumbradas a sostener plumas doradas y copas de cristal, aprendieron a mezclar hierbas, esculpir amuletos y manipular el destino de aquellos que la buscaban. El brillo de la realeza dio paso a la mirada astuta de quien conocía tanto la dureza del hambre como los secretos ocultos en la naturaleza. Pero Magdalena no se lamentaba. Al contrario, se sentía más viva que nunca. Cada día lejos de las cadenas del palacio era un día conquistado, una prueba de que su elección había sido la correcta. El polvo de los caminos, el olor de las hogueras encendidas al caer la noche, los murmullos de aquellos que venían a buscar su ayuda, todo eso formaba parte de la mujer en que se había convertido. Ya no era Magdalena, la princesa de un reino distante. Ese nombre había muerto junto con su antigua vida. Ahora, era conocida como María Arapo, un nombre que corría por los pueblos como un susurro entre los desesperados y los que buscaban poder. Algunos decían que era una bruja peligrosa, que había vendido el alma para aprender los secretos de la hechicería. Otros la veían como una curandera, una mujer sabia capaz de cambiar destinos. Pero, para María Arapo, poco importaba lo que dijeran. Ya no pertenecía a nadie, salvo a sí misma. La fama de María Arapo creció como una tormenta, y con ella, vinieron los peligros. Sus hechos misteriosos, la cura de enfermedades incurables, los poderosos hechizos y hasta las peticiones de venganza que atendía con una habilidad escalofriante pronto atrajeron la atención de hombres que no eran fáciles de tratar. Algunos llegaban en busca de su ayuda, desesperados y dispuestos a pagar cualquier precio por un hechizo o una poción. Otros, sin embargo, tenían intenciones más oscuras, ansiosos por despojarla de sus conocimientos, peor aún, destruirla por miedo al poder que poseía. Entre esos hombres estaban aquellos enviados por el rey,
que jamás había desistido de encontrar a la hija perdida y ahora, a la mujer que un día había considerado su heredera. Los espías y cazadores de recompensas recorrían las tierras, yendo de aldea en aldea, siguiendo pistas y rumores. Durante años, María logró escapar. Conocía cada sendero secreto, cada rincón escondido en los bosques y montañas, y utilizaba sus conocimientos de magia para crear ilusiones y trampas que confundían incluso a los cazadores más experimentados. Pero, como todo en la vida, el tiempo trajo cambios, y con él, una noche fatídica que cambiaría su destino para siempre. Fue en una noche oscura, cuando el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento susurraba entre los árboles, que los hombres del rey finalmente la encontraron. María estaba en su escondite, lejos de las rutas que sabía peligrosas, cuando escuchó los pesados pasos acercándose. Al principio, pensó que era otra de esas invasiones frustradas que siempre había sabido evitar, pero al escuchar el sonido de las cuerdas y la voz autoritaria que se acercaba, se dio cuenta de que algo era diferente. El rey no había desistido. Y ahora, no podría escapar más. En una ciudad bulliciosa, donde los mercados servían de comerciantes y los sonidos de las conversaciones se mezclaban con el estruendo de las carretas, María Farrapo caminaba por las calles, completamente sumida en sus propios pensamientos. Ahora era una figura conocida y, al mismo tiempo, una extraña. La gente la miraba con respeto, temor o curiosidad, pero nadie se atrevía a abordarla. Su presencia era como una sombra que flotaba sobre los rostros de los habitantes, un recordatorio de que el mundo guardaba misterios más allá de lo que los ojos podían ver. Fue allí, en medio de la multitud, que un antiguo general del rey la vio. No la reconoció de inmediato, tan transformada estaba. El rostro que alguna vez fue suave y lleno de vida, ahora llevaba las marcas de la lucha y la soledad. Su cabello, antes bien cuidado, estaba suelto y desordenado, y sus ropas, simples y desgastadas, eran una sombra de los lujosos vestidos de la realeza. Pero, al observarla con más atención, algo en él se encendió. Un instinto profundo, como si un recuerdo lejano lo llamara de vuelta a tiempos en que servía al rey con lealtad inquebrantable. Entonces la vio, no como la princesa perdida, sino como la mujer que todos conocían por las historias y susurros. Cuando la ficha cayó, el general no dudó. Sabía que el rey jamás dejaría escapar a su hija para siempre, que la búsqueda por ella no cesaría hasta que fuera de vuelta a su dominio. Corrió por las calles atestadas de gente, sin preocuparse por el caos que dejaba a su paso, y, sin parar, llegó hasta el castillo para avisar al monarca. No tardó en que la noticia se esparciera, y los soldados, con órdenes directas e implacables, fueron enviados a capturar a María Farrapo. Aquella ciudad bulliciosa, que había sido escenario de su última fuga, ahora se convertía en el escenario de su mayor desafío. Ya no sería solamente una cuestión de escapar. María Farrapo sabía que, esta vez, lo que estaba en juego no era solo su libertad, sino su vida. María Farrapo, con su instinto agudo, percibió la amenaza inminente incluso antes de que los soldados se acercaran. El aire estaba cargado de tensión, y el murmullo de las calles ahora parecía una advertencia lejana, un presagio de lo que estaba por venir. Sabía que, después de tantos años de fuga, el momento que temía había llegado. No podía confiar más en la suerte, que tantas veces la había ayudado a escapar, pero la llama de su libertad aún ardía en su pecho. Se preparó rápidamente, con la destreza de quien ha vivido innumerables batallas, y se dirigió a los callejones oscuros y las avenidas que conocía bien. Pero esta vez, la suerte no estaba de su lado. Fue emboscada por aquellos que un día habían jurado lealtad al rey, hombres que habían sido sus protectores, sus soldados y hasta sus amigos. La ironía no se le escapó. Ahora, esos mismos hombres eran sus verdugos. La lucha fue feroz y llena de desesperación. María Farrapo usó todo lo que había aprendido en sus años de exilio, cada truco de magia, cada golpe rápido y preciso que la experiencia le había proporcionado. Sus puñales cortaban el aire con la agilidad de una sombra, y las palabras de encantamiento salían de sus labios como relámpagos, pero eran muchos. Ella, sola contra ellos, no tenía oportunidad. Su cuerpo, aunque marcado por la fuerza de la lucha, demostraba una resistencia impresionante. Cada golpe asestado,
Cada movimiento que la mantenía de pie era una prueba de su voluntad inquebrantable. Sin embargo, la superioridad numérica fue implacable. Después de una resistencia que parecía durar una eternidad, María fue finalmente sometida. Las cuerdas apretaron sus muñecas, y el sonido de los pasos de los soldados resonó a su alrededor, anunciando el fin de su lucha. Fue llevada de regreso al castillo, el lugar que había sido su hogar alguna vez, pero que ahora representaba todo lo que había rechazado. El imponente castillo, con sus paredes de piedra y pasillos fríos, parecía más una prisión que un refugio. La joven princesa que había soñado con libertad ahora se encontraba frente al mismo destino del que había intentado escapar durante tanto tiempo. Pero, en el fondo, María Farrapo sabía que esa era solo una nueva fase de su viaje, un viaje que ella aún no estaba dispuesta a dejar morir. Ante el rey, María Farrapo mantuvo la cabeza erguida, desafiante, como siempre había sido. El ambiente era pesado, las paredes del gran salón de audiencias parecían cerrarse a su alrededor. La mirada del rey, tan familiar en su autoridad, ahora la fulminaba con una ira que apenas reconocía. El orgullo herido del monarca era evidente, y su hija, que él consideraba perdida para siempre, regresaba no como la princesa sumisa que esperaba, sino como una mujer indomable, marcada por la vida que eligió. El rey, consumido por la ira, no tardó en ordenar que fuera encerrada, apartada de la corte, sin derecho a defensa ni explicaciones, hasta que él decidiera su destino. En los días que siguieron, el castillo se llenó de murmullos y especulaciones. Los consejeros del rey, todos ansiosos por complacer al monarca y garantizar sus posiciones, no tardaron en sugerir castigos severos. Algunos proponían humillaciones públicas, exponiendo a María a la vergüenza ante todo el reino, como si eso pudiera romper su espíritu rebelde. Otros, más radicales, sugirieron el confinamiento eterno, una prisión sin fin en un calabozo oscuro y aislado, donde nunca más vería la luz del día. Y había incluso los que clamaban por la muerte de María Farrapo, argumentando que la amenaza que representaba para el reino y el poder real no podía ser ignorada. Pero para todos esos consejeros y sus ideas de castigos, María no tenía miedo. Sabía lo que les esperaba. La muerte no era una amenaza para quien ya había muerto una vez. El confinamiento no sería más prisión que el exilio que ya había vivido durante tantos años. La humillación pública, por más dolorosa que fuera, jamás tocaría su alma indomable. No temía a lo que estaba por venir. De hecho, María Farrapo veía ese momento como una nueva oportunidad, una chance de tomar el control de su destino una vez más, de desafiar los límites que intentaban imponerle. Sabía que, en el fondo, su padre nunca la controlaría del todo, y que el rey, por más fuerte que fuera su reinado, no tenía el poder de destruir la llama que ardía dentro de ella. Ya no era la princesa perdida. Ahora, era María Farrapo, y nadie, ni siquiera el propio rey, podría borrar ese nombre de su historia. Cierta noche, mientras las sombras de la celda de María Farrapo se alargaban y el silencio llenaba el ambiente, una figura misteriosa apareció ante ella. La mujer entró sin hacer ruido, como una suave brisa que atraviesa la noche. Sus ojos eran penetrantes, como si supieran más de lo que cualquiera pudiera imaginar, y su sonrisa parecía cargar secretos que solo el tiempo podría revelar. Ella estaba vestida con un púrpura sencillo, pero de una belleza que trascendía todo lo que María había visto. Era un púrpura profundo, casi etéreo, que reflejaba la luz de la luna que penetraba por las rejas de la celda, convirtiéndola en una aparición imposible de ignorar. «Magdalena, ¿o debo llamarte María Farrapo?». La voz de la mujer resonó suavemente, pero llena de un inmenso misterio, como si cada palabra tuviera el peso de una verdad ancestral. La joven la miró, desconcertada, pero una extraña sensación de reconocimiento la recorrió. Sentía que esa mujer sabía más sobre su vida que cualquier otro ser humano, como si su destino hubiera sido, de alguna manera, entrelazado con el de ella desde hace mucho tiempo. La mujer se presentó como María Mulambo, un espíritu de las calles y de los caminantes, alguien que, al igual que ella, había vivido al margen, con la dureza de la vida en las venas. Dijo que había seguido su trayectoria desde el momento en que decidió abandonar el palacio, observando su dolor, sus luchas y sus fugas. Y ahora,
María Mulambo estaba allí para ofrecerle algo que trascendería todas las limitaciones humanas. Estaba allí para mostrarle un nuevo camino, un camino que conducía a una nueva vida, libre de las cadenas que siempre la habían apresado. «Puedo ofrecerte una nueva vida, María Farrapo», dijo María Mulambo, con un destello en los ojos. «Una vida que va más allá del dolor y el sufrimiento humanos. Una vida de libertad eterna, donde tu espíritu jamás será sometido. Te liberarás de las cadenas, sean de hierro o de tu propia mente. Pero para ello, debes hacer una elección». María Farrapo, con el corazón acelerado y la mente en conflicto, escuchó atentamente. Siempre había soñado con la libertad, con la verdadera independencia, pero jamás imaginó que esa libertad pudiera venir acompañada de una propuesta tan sombría, tan cargada de un peso espiritual. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a aceptar. Sabía que esa era su oportunidad de escapar definitivamente, de trascender la vida limitada que había llevado hasta entonces. Esa noche, mientras las estrellas observaban en silencio, María Farrapo murió como humana. La transformación fue profunda, casi dolorosa, como si todo su ser fuera desgarrado y reconstruido. Pero, al final, renació. Su alma, ahora libre, trascendió los límites del cuerpo humano y se integró a la falange de María Mulambo. Ahora, María Farrapo ya no era solo una mujer de carne y hueso, sino una poderosa pombagira. Su esencia había sido inmortalizada, y con ella vino un nuevo propósito. Pasó a caminar por las calles de la vida espiritual, ayudando a aquellos que necesitaban fuerza y orientación. Su misión era clara: enseñar a los médiums a nunca aceptar ser aprisionados por cadenas, sean de hierro o de la propia mente. La libertad que tanto deseaba se convirtió en un poder que ahora podía ser compartido, no más en forma de fuga, sino como una enseñanza poderosa sobre la verdadera fuerza interior. Se convirtió en una figura reverenciada y temida, una mujer que un día fue princesa, pero que ahora, como pombagira, poseía un poder más allá de la comprensión humana. María Farrapo, o mejor dicho, María Mulambo, finalmente había encontrado su lugar en el mundo espiritual, donde su libertad era eterna, donde su espíritu nunca más sería domado. Y así, ayudó a aquellos que, como ella un día, buscaban más que la simple supervivencia, buscaban la verdadera libertad. María Farrapo comenzó a vagar entre los mundos, ahora una entidad inmortal, guiando a aquellos que, como ella, ansiaban por la libertad que siempre soñaron. Su viaje, marcado por desafíos y victorias, se convirtió en su verdadera esencia, y sus vestidos rojos, aunque simples, llevaban en cada línea las cicatrices de su lucha, los rastros de cada batalla que libró contra los grilletes impuestos por la sociedad y por ella misma. El rojo no era solo un color, sino una marca de su alma indomable, que se negaba a ser domada. Con su cigarrillo dulce entre los dedos y una copa de champán rojo en mano, simbolizaba más que una vida de excesos. Representaba una resistencia silenciosa, una lucha constante por la libertad. El cigarrillo, con su humo que se disipaba en el aire, recordaba la efemeridad de la vida humana, mientras que el champán, siempre fresco, representaba la alegría de la conquista, de la superación y de la transformación. Era un ritual, una forma de vivir que trascendía la carne y se convertía en parte de su esencia espiritual. La promesa de María Farrapo era clara e inviolable: jamás abandonaría a aquellos que, como ella, caminaban en busca de su propia libertad. Los guiaría, los sostendría. Aun cuando cayeran, haría que se levantaran más fuertes, más sabios, más seguros de su propia fuerza interior. No era solo una protectora, era una mentora, una guerrera, una fuerza que impulsaba a quienes la rodeaban a desafiar los límites impuestos por la sociedad, a buscar la verdadera libertad, no como un premio, sino como un derecho conquistado. Así, María Farrapo vive eternamente, no solo como una pombagira, sino como un espíritu de fuerza, independencia y transformación. Se convirtió en un símbolo, una leyenda que trasciende el tiempo y el espacio, recordando a todos que la libertad no se pide, no se gana por merecimiento o por herencia. Se conquista, se libra en cada lucha, se forja en el dolor y en la superación. Para quienes la siguen, María Farrapo es la llama que nunca se apaga, la guía que nunca abandona. Es el recordatorio de que, por más oscura que sea la noche,
La libertad siempre será la luz que nos conducirá de vuelta a nuestro verdadero camino.